O del cosmos está. Son las grandes preguntas existenciales que nos hacemos, pero el amor también está acá adentro. Y el sufrimiento que hemos pasado, el de nuestra vida y también el de nuestros antepasados, también está acá. También es parte de nuestra sombra. También es parte de ese pequeño dictadorcillo que cuando nadie mira aparece. También está en ese sujeto de pronto envidioso del otro, del bien del otro. Ahí yo creo que está en parte alojado la consecuencia de ese sufrimiento universal del cual nos hablaba el otro día el sacerdote. Me pareció muy meritorio en todo caso que una de las ponencias tuviera que ver con eso, de lo cual poca gente habla. Al final vamos a ver un pequeño tráiler de un gran documentalista chileno que es bastante invisible en el mundo de los medios de comunicación en Chile, pero que yo bueno, en el libro que está por ahí apoyadito afuera, en Arte, Belleza y Espiritualidad, yo le dediqué un capítulo a él. El libro está dedicado a Francisco Varela, que también es otro invisibilizado, porque en general se habla mucho de Maturana, pero de Francisco Varela no se habla, curiosamente. Yo le dediqué a ambos un capítulo porque yo considero que ambos son sujetos complejos. La manera de vivir exige entonces cambios profundos. Ya explicamos por qué entendemos que nuestra existencia es tóxica. Esta manera de vivir, así como estamos diciendo, ya lo sabemos, además, no estoy diciendo ninguna cosa estrafalaria ni muy sabia. Todos sabemos intuitivamente que no podríamos proyectar esta manera de ver hacia el futuro indefinidamente porque desapareceríamos. Esta falta de credibilidad, esta falta de utopías, este dolor por lo que hemos perdido, esta falta de credibilidad en nuestra clase política, en los sistemas de gobernabilidad formales, en nuestra idea de democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que está pasando con el planeta, con estas economías tan desequilibradas, tan injustas, tan exigentes, con este supravalor del mercado que todo lo tiñe. Todo esto tiene que ver con esta existencia tóxica que estamos haciendo referencia, ¿no es cierto? Para hablar del nuevo humanismo justamente tenemos que ver esta manera que tenemos de relacionarnos las personas, esta sensación de hostilidad, de desconfianza, esta sensación de inseguridad de la que hemos hablado tanto en estos días en nuestros encuentros informales, en los almuerzos, en las comidas, etc. Este mundo que estamos viviendo, que les hace
aseguro que es el mismo mundo afuera de México que adentro, o sea, esto es un problema planetario. Lo que hay en el sedimento de esta existencia tóxica es un modelo de poder que es muy destructivo. Y que a pesar que uno se relacione con gente progre, gente de izquierda, buena gente, cuando uno ve lo que pasa dentro de las organizaciones, dentro del espacio universitario, etc., nos encontramos con que toda esa condición de ser progre se desaparece. Las organizaciones evidencian que nosotros ponemos en práctica, nosotros, no estoy hablando de los directivos, nosotros, todos los que formamos parte de las organizaciones. Las organizaciones no son tales, sino es desde la condición encarnada de las personas que forman parte de ellas. Entonces, todo lo malo que vemos en las organizaciones, también lo estamos haciendo nosotros. Actualizamos ese modelo de poder, que siempre es complementario, porque el otro tiene expectativas de que yo actúe de una manera determinada y yo actúo de una manera determinada, es decir, ahí lo que hay es un feedback que en ese intercambio se va actualizando una manera de ser de las organizaciones. Pasa en los trabajos, en las empresas, en las universidades, en los hospitales, en las ONG, en todos lados. Porque eso está dentro nuestro, donde estemos, va a ir con nosotros. Entonces, aquí hay un modelo de poder que hace un gran daño y que es una de las partes fundamentales de una convivencia que también es tóxica. Ahí vemos, bueno, las palabras que estuvimos diciendo antes, ¿no? Este es un modelo de poder que nos provee de rasgos de carácter social, en el concepto de Erich Fromm, este común denominador de personalidad, esta especie de máscara que todos aprendemos a desarrollar, que tiene que ver con esos valores que aparecen ahí. Productividad. ¿Tú qué haces? Tal cosa. A ver, ¿y eso qué nivel de rentabilidad económica tiene? Esa es la pregunta que va por debajo. Cuéntame cómo lo haces porque quiero ver la utilidad. La expectativa es la utilidad. El para qué sirve tiene que ver con algo cuantitativo, económico, con ganancia, con dinero. Eres músico, ¿y de qué vives? La pregunta es, sin ninguna mística, ¿de qué vives? Entonces, consumo, posesión, acumulación, individualismo, tiene un lugar de privilegio porque en realidad es lo que está en la base de sustentación de este modelo de poder del cual estamos hablando. Pero mientras tanto, todo esto ocurre en Ciudad Gótica. Nuestra vida se empobrece. Sigue unidimensionalizándose, esa palabra tan esdrújula, ¿cierto? Se unidimensionaliza. Perdemos la dimensión del otro. Perdemos la definición de la diversidad, de la maravilla de la diversidad, de la maravilla de la mixtura, de la maravilla del intercambio. Uy, ahí no se ve nada, ¿verdad? ¿Qué pasó? A ver, dice ahí, la inercia mental y los intereses siempre han sido, a lo largo de la historia de la ciencia, dos grandes obstáculos que han frenado el cambio. Lo que habíamos dicho de Zimmermann. Nada de lo que es afuera deja de tener relación con nuestra manera de actuar. Por favor, esto lo voy a repetir 150 veces, porque lo que ocurre es que nuestro paradigma, como es externalizante, dice Morán, nosotros siempre cuando hablamos de paradigma hablamos de cosas externas a nosotros, tiramos la pelota afuera.
es la clase dirigente, es la corrupción, es el narcotráfico, son los oligopolios. Y uno queda con las manitos para atrás diciendo, yo no tengo nada que ver en todo esto malo. Son ellos. Los malos son ellos. Yo soy la representación de lo bueno. Así de maniqueo, así de puerín. Sin duda que hay rangos de responsabilidad. Sin duda que, ¿cómo se llama este personaje, el payaso del Partido Republicano? Ramos. Acabo de olvidarlo por suerte, como la memoria selectiva se me había olvidado el nombre. Sin duda que él es como el arquetipo de la destrucción del mundo. Él es un Pinochet, es un Adolf Hitler, es un Mussolini, es un arquetipo universal. Pero ojo, ese arquetipo, ese tiranillo, está dentro nuestro también, se los aseguro. Una gran amiga dice, visto de cerca, con la lupa, nadie es normal. Cierto eso. Nuestro aspecto de ser buena gente, cuando abrimos la cola de pavo real en el mundo social, todos somos lindas personas. Pero hay caras y contracaras porque esa es la complejidad. Nuestra contradicción es la complejidad. Entonces, la complejidad lamentablemente todavía tiene una baja densidad cultural, es lo que estábamos diciendo. Y las instituciones, las universidades, de pronto, por desconocimiento, hacen bastante poco para que la complejidad empiece a tener mayor densidad cultural. Muchas veces contratan gente que pronuncia la palabra complejidad, pero que no tiene idea de lo que es, epistemológicamente hablando. Y la contratan y le dan puesto. Y eso es algo que se viene en contra, porque además el alumno ve cuando el profe no cacha nada sobre eso que se llama complejidad. Entonces muchas veces le ponen el nombre a las asignaturas o le ponen el nombre a las carreras, pero en realidad no están las personas capacitadas ahí. Entonces hay, digamos, hay responsabilidades compartidas de por qué la complejidad tiene una baja densidad cultural. Ahí dice falta de manejo epistemológico, ¿no es cierto? Desconocimiento de lo que se habla. Yo le dije muy sinceramente al rector el otro día de esta universidad, y no por quedar bien con él, porque no me distingo por eso, en general me distingo por lo opuesto, por decir cosas políticamente incorrectas. Yo le dije, ¿sabe qué? Es la primera vez que en mucho tiempo escucho un rector que sabe lo que es la complejidad. Y se nota, desde que empezó a hablar hasta que terminó. En el mundo de la complejidad hay mucha chantada. Hay mucho vender la pomada. Y se nota que no se sabe lo que es la complejidad. Y si no se sabe lo que es la complejidad, lejos estaré de poder vivirla. Entonces, por ignorancia de las implicancias, porque uno no conoce los supuestos del paradigma, que Cecilia Dockendorf, una colega chilena, dice, en realidad lo que más impacto tiene en la vida de las personas son los supuestos del paradigma sobre el cual se apoya el paradigma. Eso es lo que más orada nuestra formación y nuestra existencia, los supuestos del paradigma. Entonces, no conozco lo del positivismo para saber por qué y de dónde es que me agarró, que me dejó tan agarrado, y por el otro lado tampoco conozco los supuestos del paradigma o del tipo de pensamiento llamado complejidad. Otro elemento importante es ese que aparece ahí por falta de formación transdisciplinaria. Ese es un tema clave. Cuando uno se pone a trabajar en complejidad, tiene que aprender a desaprender parte de lo que ha aprendido, porque mucho de lo que ha aprendido lo ha deformado. Yo tuve que dejar de ser socióloga en algún momento. Tuve que
dejar de ser un poco psicóloga social. Tuve que dejar de ser especialista en educación. Porque en ese dejar de ser, puedo ser otras cosas. Y en el abanico transdisciplinar es que aparece el objeto de la complejidad. Porque el objeto de la complejidad siempre es transdisciplinar. Entonces, si yo me quedo con el versito que aprendí en la universidad, porque es el que me seguriza y el que tengo aprendido de memoria, seguramente no voy a ser transdisciplinar. Hablaré solo de lo que aprendí, que es lo más cómodo que hay en la vida, además. Desaprender lo aprendido implica, exige niveles de valentía súper altos. Porque de alguna manera implica reconocer que no aprendí bien. Y claro, eso lo aprendí hace 50 años atrás. El mundo ha cambiado varios universos en estos 50 años. Y yo sigo con el cuadernito aquí. ¿No es cierto? Entonces, incorporar la mirada de la complejidad implica hacer de uno la transdisciplinariedad. Y cuando uno empieza a funcionar desde la transdisciplinariedad, y esto dicho por cualquier evaluador de un currículum, empieza a ser un sujeto raro. Claro, porque lo más lógico es que si yo estudié sociología en la Universidad de Buenos Aires, después hubiera hecho un magíster en sociología. Entonces hubiera hecho uno en sociología urbana y después hubiera hecho otro en sociología política. Entonces cuando me tengo que doctorar, hago un doctorado en sociología. En realidad el evaluador del currículum espera eso. Cuando se encuentra con un currículum de una persona que ha hecho un recorrido transdisciplinar y termina en un doctorado de Ciencias del Desarrollo Sustentable, sin duda que le va a parecer raro. Es una falla del modelo, diría Orwell, 1984. Hay que aplicar el factor cero, mejor lo dejamos afuera, porque este sujeto es raro. Es raro. O sea, yo me esperaba ser rara. Yo soy rara. Mi vida cotidiana es rara. Soy inclasificable. Yo me esperaba en ser inclasificable. Porque me da la sensación de mayor libertad. Tengo mayor autonomía. Pero soy rara frente a los ojos de los demás. No vivo como el general de la gente. Profe, usted es bacán. ¿Sabe por qué? Porque llega en moto. Viene con su maletín en moto. Sí, sin duda que eso es ser raro para todos mis colegas. Es un detalle, pero quiero decir, funcionar con una cabeza transdisciplinar implica aumentar niveles de rareza. Porque las fronteras se corren. Todas las fronteras se corren. Las disciplinarias, las de mi calidad de pensamiento, las de mi lenguaje, las de mis expectativas frente a los demás y en lo que yo soy capaz de ver. Suele hacerse esta sinonimia que está allí, lo hemos visto en varias de las alocuciones, de pronto si uno hace un análisis de contenido, que hay una especie de sinonimia, ¿no?, entre el atributo complejo, como complicado, farragoso, enredado, difícil, etc., el atributo de complejo, y lo que es la complejidad, es otra realidad absolutamente distinta, ¿no es cierto? Entonces, conversábamos con el amigo Gustavo Casas que poner la palabra complejidad muchas veces en las mallas curriculares, en los textos como he hecho yo, en los textos poner la palabra complejidad muchas veces es un boomerang. Porque uno cognitivamente lo ancla con algo, con un conocimiento previo, ¿no? Diría Piaget.
lo asimila a un conocimiento previo. Y en general, en la palabra complejo lo tenemos asociado con algo que es difícil. Escucha, entonces yo había visto que habla de complejidad. Mejor agarro el libro que está al lado, ¿no es cierto? Entonces, suele haber una sinonimia entre ambas cosas, en vez de justamente aludir a los conceptos propios de lo que es el paradigma de la complejidad. Cuando hablamos de la epistemología de la complejidad, entonces estamos aludiendo a una manera de conocer, a una manera de organizar el saber. Algo complejo no es que hemos tirado todos los conocimientos por la borda, los que se produjeron desde el positivismo. No, tomamos todos esos conocimientos generados por el positivismo. La gran diferencia es la manera en que lo organizamos. Porque volvemos a repetir, es integración. La complejidad es integración. Ahí dice justamente en uno de los últimos párrafos, ¿no? Desde el primer instante de vida, como les decía antes, es que hay complejidad en el mundo. Lo que pasa es que no se había escrito sobre complejidad de la manera sistemática como se escribe hoy día, pero ha habido muchos autores, músicos, plásticos, pintores que han sido sujetos complejos y sus productos del arte, de la filosofía, han sido complejos, por más que no estén dentro de un libro de complejidad. Por eso es que me esmeré en poner toda una cantidad de ejemplos en ese último libro que está allí, ¿no? Ver que en la historia de la literatura, en el cine, en la plástica, hay muchos sujetos complejos, a pesar de que ellos no sepan que son sujetos complejos, pero ellos han generado productos culturales complejos y han vivido como sujetos complejos y viven como sujetos complejos y son raros también. Entonces, siempre que nosotros hablamos de complejidad aparecen estos tres conceptos que están al final de la diapositiva: red, interacción y sistema, que tienen como una misma esencia. Cada vez que hay complejidad aparecen esos prolegómenos articuladores de la red, del sistema y la interacción. Entonces, eso ya lo hemos visto, no hace falta que nos llegamos ahí. Bueno, ahí uso una expresión, una malversación conceptual, ¿no? Yo creo que la falta de densidad cultural de la complejidad tiene que ver con esta malversación conceptual. Eufemismos que se usan, cinismo, este maltrato de la complejidad es una especie como de nueva violencia que se vuelve a aplicar sobre lo vivo. Cada vez que yo malverso el concepto de complejidad, altero la definición de lo complejo y trato lo simple como si fuera complejo, vuelvo a maltratar la realidad viva a partir de que estoy malversando conceptualmente los conceptos que uso para definirla. ¿Ya? Aquí hay un problema epistemológico que es clave. Si yo parto de una definición equivocada, todo lo que viene después va a estar equivocado, incluso la solución. Bueno, esto es un gran tema dentro del mundo de la educación y cuesta mucho cuando uno trabaja con educadores que se capte realmente la importancia que esto que acabamos de decir tiene, ¿no? Muy pocas veces uno tiene la decencia de no hablar respecto de lo que no sabe. Y en el mundo de la educación hay mucho chándal. Hay un autor que trabajó mucho con Gregory Bateson, también de la Escuela de Palo Alto, que se llama Ruest, que él decía justamente esto: en la medida en que
lo complejo no sea parte real de nuestra vida, lo que vamos a estar haciendo es charlatanismo, decía él. Charlatanismo. Igual que los que suben a las micros y venden algo. Charlatanismo. El mundo de la educación está lleno de charlatanes. Y lamentablemente, cuando estamos en el lugar del alumno, como me ha tocado estar, uno está expuesto a mucho charlatanismo. Entonces, esto es justamente uno de los elementos que tienen que ver con la honestidad, con la seriedad intelectual, con la valentía de decir no sé en el momento adecuado. De pronto nos ofrecen un trabajo y decimos que sí, y en realidad no deberíamos haber dicho eso, siendo honestos, ¿no es cierto? Entonces, eso pasa mucho con esto que estamos diciendo. El cambio en las acciones de la gente común es un elemento imprescindible para avanzar hacia la sostenibilidad. Esto lo estaba diciendo Gustavo antes, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿no es cierto? Esta frase la podría haber escrito él o la podría haber escrito yo, ¿no es cierto? Y las acciones consistentes de nosotros, los responsables de incentivar la difusión del pensamiento complejo, entre lo que escribimos o el contenido de nuestras clases, aparecen justamente dos niveles que están disociados, como dije antes, el nivel discursivo y el de las acciones. El pensamiento complejo no va a tener densidad cultural en la medida en que no se habitualice. Esta es una palabra que uno aprende en la psicología social. Si no hay habitualización de las acciones, tampoco va a haber institucionalización de aquello. Entonces, hasta que el pensamiento complejo no sea parte de nuestra acción, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestra manera de actuar y de vivir con los otros, no se va a retroalimentar ese pensamiento complejo tampoco. No va a ser caldo de cultivo para que esto se difunda. Va a seguir siendo una especie de suntuosidad de una pequeña élite que habla de algo que es complicado. Hay una página que yo no sé si la podemos poner ahí, estaba abierta, en 124. Sí, las chicas, estaba abierto. Ahí, parece que es. Puede ser que sea. No. A ver. ¿Estará la página 124 ahí? Yo suelo trabajar mucho en el método Inflexo con el tema del desarrollo moral, ¿no es cierto? Hay dos autores principalmente, como Piaget y Kohler, que han trabajado los temas de desarrollo moral, y esto ha migrado a los temas de educación fuertemente. Kohler demostró que el desarrollo moral se puede incentivar, y se incentiva básicamente a partir de que nos vemos frente a dilemas morales. ¿Ah? Pucha, quedé embarazada, ¿qué hago? Lo tengo, aborto. Mi hija quedó embarazada, ¿qué hago? ¿Qué le aconsejo? ¿Qué le resuelvo? Las situaciones de vida que nos ponen frente a dos caminos, tres caminos y no sabemos para dónde ir, son los verdaderos dilemas morales que nos incentivan a poder avanzar en ser mejores personas. O no, hay veces que elegimos mal, por muchas razones bastante complicadas de poder comprender muchas veces, ¿no? Contextuales, históricas, etc. Pero cuando Morán habla de las cabezas bien puestas, y cuando se hace una gran pregunta que es ¿quién educará a los educadores? ¿Cómo hacemos para enseñar complejidad si no hay profes que sepan complejidad? ¿Cómo hacemos para transformar a nuestros profesores en profesores especialistas en pensamiento complejo? Es
la gran pregunta. Bueno, yo trabajo en eso hace muchos años, con talleres dirigidos a profesores, a nuevas generaciones de profesionales, etc. Porque esto hay que ir construyéndolo con un trabajo de hormiga. Así como construyo mi propia vida, como un trabajo de hormiga, día a día, autoobservándome, tratando de no traicionarme en mis valores y en mis ideales, cosa que es terriblemente difícil, porque el sistema tiende a absorberte y a asimilarte y a que no te notes, a no individuarte. Cuanto más parecido eres a los demás, mucho más gobernables y controlables somos, ¿no es cierto? Entonces cuesta mucho ser diferente. Es una gran tarea artesanal cotidiana. Ser mejor persona cuesta cada día. No cuesta un ovario a las mujeres ni un testículo a los hombres. Cuesta muchísimo ser mejor persona. Entonces, cuando hablamos de sujeto complejo, acá hay unas que no lo pude poner en una diapositiva, les voy a decir rápidamente características de lo que llamamos un sujeto que ha asumido su complejidad o que está en carrera de poder hacerlo, ¿no es cierto? Que es justamente de lo que trata el método Expreso. Asumir la incertidumbre. No sé qué va a pasar conmigo. En realidad todos estamos en la misma. En general antes teníamos una vida en un mundo que era bastante más estable, ¿no? Pero esa es una característica del sujeto complejo. Asumir la incertidumbre. Segundo, asimilar la contradicción. Nosotros lo tenemos adentro a Caín y Abel todo el tiempo. El bien y el mal. Lo bello y lo feo. El ánima y el ánimos, diría Cartman. Tenemos la polaridad. Y en general nuestro sistema educativo nos tiende a unidimensionalizar cognitivamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tendemos a acentuar aquello que está aceptado socialmente y a esconder aquello que está rechazado socialmente. Entonces, si tengo una opción sexual diferente, la escondo. Aparento rasgos de heterosexualidad, porque la máscara me lo exige, porque de pronto trabajar me lo exige, porque no quiero dañar a mis padres, porque no quiero dañar a la gente que quiero. Tiendo a unidimensionalizarme apostando a aquello que tiene mayor aceptación social. Entonces, no convivimos con la contradicción, al contrario, la silenciamos. Entonces, una de las tareas que se hace a través del método Inflexo es trabajar con la contradicción, igual que con una herramienta, igual que como hace el carpintero con el martillo. Trabajar con la contradicción, asimilar y asumir la propia contradicción. Otro elemento es asumir la condición de sujeto activo. En la concepción de sujeto activo hay una paradoja, como cuando yo le digo patología de la normalidad. Son conceptos que en sí mismos tienen como la negación incluida, ¿no? Sujeto activo es como la negación de lo mismo. Si está sujetado es que no es activo, es que somos ambas cosas. Estamos sujetados, pero además tenemos la capacidad de determinar y de influir en nuestros contextos. De ahí lo del principio hologramático de la complejidad. Somos la parte, pero también somos el todo. Entonces, nos dejamos sujetar, pero también tenemos la posibilidad de ejercer influencia en el metro cuadrado en el cual estamos. En la pequeñez, diría Schumacher, de lo que somos, en la pequeñez de nuestra vida, tenemos la posibilidad de transformación. La redentora capacidad de transformación, la liberadora capacidad de transformación, la tenemos. Y eso es algo sobre lo cual tenemos que trabajar y los docentes tenemos que ayudar a ser un puente para que los jóvenes puedan descubrirlo. Nuestra condición de ser sujeto activo. Entonces, revisar nuestros dogmas, nuestras certezas,
descubrir nuestros prejuicios, nuestros mitos. Todo eso nos va haciendo ser más libres, ¿no es cierto? Practicar el ejercicio de la duda, poner en remojo nuestras ideas, meter la cabeza dentro de un tacho de agua, literalmente, para que se ablanden nuestras ideas. Asumir la bondad de las teorías abiertas. Esto es algo que también lo disfruta el sujeto complejo. Si ustedes me preguntan biográficamente qué me atrajo a mí de la complejidad, es eso, que es una teoría abierta. No es como el psicoanálisis, por ejemplo, que es una teoría cerrada. Asume todo lo que es parte del psicoanálisis, pero rechaza todo lo que está afuera. Bueno, la particularidad de la complejidad es esa, que es una teoría abierta, inconclusa, siempre en la posibilidad de poder ampliarla y retroalimentarla, descreerla, mejorarla. Esa es una característica que encuentro fundamental. Otro elemento es que el sujeto complejo es capaz de poder realizar el modelo de poder, que era un elemento que es fundamental. Cuando yo entiendo que el poder es situacional, ya no me atormento con que tengo el pie lastimado, porque no va a ser eterno. Si nos vemos un mes más tarde, es muy probable que yo ya tenga mi pie sano. Vivir las realidades como que fueran definitivas es también una herramienta instalada por el funcionalismo que nos hace mucho más controlables. Una de las actividades fundamentales de un sujeto complejo es que practica la autoobservación. Y esto es algo que se incentiva con el método Implexo. Tener la gallardía de mirarse para adentro. Pues siempre la pelota está afuera. Siempre nos enseñan la pelota afuera. Le enseñan al psicólogo a ver detrás del espejo y ver que lo patológico está del otro lado. Yo soy la representación de lo normal. Una dualidad muy mentirosa, ¿no es cierto? Bueno, pero esto es algo que tiene que trabajar el sujeto complejo. Tener la capacidad de autoobservación y a partir de esa autoobservación generar lo que llamamos en el método práctica reflexiva. Y en esa práctica reflexiva empezar a aprender a conectar el pensamiento con la emoción. Y tener elementos para que en un segundo plano pueda visualizar la decisión de llevar estos descubrimientos a la acción. Porque estamos hablando de planos más complicados, en la expresión de lo complicado, que es que una vez que yo he sido a nivel de pensamiento capaz de entender algo, lo llevo desde el punto de vista decisorio a la acción. Estamos hablando de un proceso que es bastante más elaborado y que no necesariamente lo segundo es parte de lo primero. Pero yo siempre digo, nunca se urjan con eso. La decisión que no tomamos hoy día, capaz que la tomamos en 5 años más. Nunca la manzana cae del árbol antes de que tenga la cantidad de azúcar necesaria para que tenga el peso en que se desprenda de la rama y caiga. Cuando uno intenta sacar una fruta de un árbol antes de tiempo, están los tirones y la fruta no sale. Esto es igual. Pasarán 5 años, 3 años, 10 años, cada uno sabe cuánto. Yo no soy quien para decir cuándo. Y otra es trabajar sobre la condición de sujetado. Yo nunca voy a dejar de ser sujetada, porque como convivo con otros y necesito de las normas y tengo que estar integrado, siempre voy a estar sujetada. La gran diferencia es que el sujeto complejo, a través del método Implexo, lo que hace es que revisa sus sujeciones y de alguna manera elabora un criterio que le permite tener conciencia de sus sujeciones y por lo menos saber si quiere seguir sujetado a todo aquello o hay algo de lo cual se puede y quiere desujetarse. Ese es un elemento fundamental. Entonces, ahí aumentan los niveles de actividad y disminuye el nivel de la sujeción, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un elemento importante. No sé si hay algo más allá abajito. Sí.
Otro elemento que es fundamental y que trabajamos en este método es trabajar con el autoconcepto y practicar la autoobservación en ese autoconcepto, ¿no? El quién soy. ¿Quiénes soy? Porque desde la complejidad no hay una única identidad como una especie de bloque monolítico, que es lo que la psicología positivista nos ha querido enseñar. No hay eso lo conversábamos con Pepe ayer, no hay una única identidad. Acá dentro mío hay un montón de María Teresas y de pronto sale una o sale otra y por eso no nos van a tachar de esquizofrénicos. Hay varias identidades, está la amante, la ciudadana, la amiga, la temerosa, la que escribe, la que se para frente a una sala, la que da una conferencia, pero está la que duerme y la que tiene un montón de miedos y la que ha perdido muchas cosas también. Están todas ellas ahí adentro. Entonces, trabajar con la autoobservación y con el autoconcepto es otro elemento que es como fundamental, ¿no? En la medida que nosotros vamos avanzando en estos puntos, el sujeto va tomando conciencia de su complejidad. Y en la medida en que aumenta su conciencia de su complejidad, disminuye su condición de cautivo, aumenta sus niveles de libertad, aumenta sus niveles de autonomía. Por eso vale la pena hacerlo. Por eso vale la pena que todos los sujetos complejos nos demos cuenta de que somos sujetos complejos. Entonces, aquí vemos que hay elementos del universo perceptivo, del universo actitudinal, que en psicología social aprendemos que son como el combustible de la acción. No se ve, las actitudes no se ven. Y después está la acción, que es el plano del observable. Entonces, asumir niveles de complejidad implica que yo logre niveles de integración entre estos dos planos. El patrón civilizatorio en crisis se alimenta, como dijimos, de las interacciones sociales cotidianas que mantienen el sujeto, que se refuerzan y se actualizan día a día por medio de nuestras acciones normalizadas en el ejercicio de nuestros micropoderes, diría Foucault, ¿no? Pensar que esta crisis es responsabilidad de las grandes corporaciones, los oligopolios, la clase política, es cierto, pero no nos deja fuera. Ahí está de lo cual estábamos hablando antes, que estamos hablando de planos de análisis que son distintos. Entre medio hay un proceso decisorio que no necesariamente uno realiza. No hay fecha para hacerlo. Tiene que ver con condiciones de vida y con búsquedas existenciales, etc. Y no hay ninguna fórmula al respecto. Y hay un elemento que es fundamental y que tiene que ver con este tema del legado autoritario. Todos los que venimos de la experiencia latinoamericana hemos aprendido esto casi con la mamadera, para tomar leche. Hemos aprendido el legado autoritario, nos guste o no, mayor o menor medida. Ya hemos tenido un papá más o menos autoritario, una mamá más o menos autoritaria, habremos tenido mamá o no, papá o no lo hayamos tenido presente. El legado autoritario es una realidad y se expresa en nuestra relación con las personas. Freud dijo hace mucho tiempo, y ese es un elemento interesante dentro del método Implexo, uno arma una imagen de autoridad cuando es niño. Y después en la vida elige la pareja y elige a los amigos y actualiza aquella imagen de autoridad que estuvo latente, vivió como en estado vicario. Y a partir de la gente que yo elijo, la actualizo. Entonces, cuando este proceso es absolutamente inconsciente, tiendo a hablar que
las cosas están todo el tiempo fuera, cuando en realidad no me doy cuenta que están adentro mío. Entonces, el peor autoritarismo del cual podemos hablar es el que tenemos dentro. Porque si fuera el que está en Pinochet, Pinochet se murió y se acabó. Pero no es así. Eso es pensamiento mágico. El peor autoritarismo es el que tenemos dentro y del cual no somos conscientes. Entonces, hay un elemento importante. Voy a volver un minuto atrás, a ver. Ahí aparece la palabra memoria. Nosotros vamos a cerrar hoy la conferencia justamente viendo un tráiler. Yo les comenté de este documentalista chileno que se llama Patricio Guzmán. No vive en Chile, vive en Francia desde el momento que se exilió y es realmente un genio. Es un poeta de la imagen. Es un sujeto complejo. Yo tuve oportunidad de estar con él y se lo dije y no entendía de qué le estaba hablando. Pero yo le dije, yo te dediqué un capítulo porque tú eres un sujeto complejo, ¿no? Y lo has llevado a las imágenes de una manera maravillosa. Entonces, donde puedo, trato de difundir, de que sepan que este señor existe y que ojalá pudieran ver documentales de él. Este nuevo humanismo, entonces, tiene que ver con que seamos capaces de desarrollar una metacognición. Ver nuestra manera de conocer en perspectiva, darme cuenta en una cibernética del segundo orden por qué pienso lo que pienso. ¿Cómo hicieron para que yo piense hoy día lo que pienso? Eso es hacer un trabajo metacognitivo. Y eso es parte fundamental de este nuevo humanismo del cual estábamos hablando. La reflexividad permite redescubrir lo silenciado, lo adormecido en el mundo interior, en razón de la antigua necesidad de adaptarse al sistema o de conservar la aceptación social. Lo que no logra sin quebrar su voluntad o su opción individual frente a las figuras de autoridad. Cuando hablamos de nuevo humanismo, sin duda que decimos que el humanismo no es nada nuevo. El filósofo italiano Giovanni Pico della Mirandola, 1463-1494, dice Wikipedia, expresó la misma idea que orienta la dirección de la propuesta del pensamiento complejo hoy día frente a esta crisis paradigmática, y ya a la temprana edad de los 24 años, cuando elaboró el concepto central del humanismo en su célebre discurso sobre la dignidad del hombre, que escribió en Florencia en 1486. Imagínense si no es antiguo. Dios Padre tomó al hombre, dice, poniéndolo en el centro del mundo, le habló de esta manera: no te he creado ni celeste ni terrenal, ni mortal ni inmortal, con el propósito de que tú mismo, como juez supremo y artífice de ti mismo, te dieses la forma y te plasmases en la obra que eligieras. Y así apareció Leonardo da Vinci, que fue un sujeto complejo, multidimensional por excelencia, un genio numeroso, y que es la expresión de ese nuevo humanismo, pero del siglo XV. El problema, le decíamos el otro día al sacerdote que nos acompañó, es predicar sin practicar. Ese es el gran problema, por eso ya no creemos en nadie, porque estamos cansados de escuchar predicar sin practicar. Si reviso mi historia, en mi generación, creímos que los cambios habían de ser revolucionarios. Y si no, no podrían alcanzarse. Es decir, que debían ocurrir a nivel estructural, social, político, económico, lo que exigía irremediablemente la conquista del poder gobernar. El tema de la superación personal del individuo se miraba con recelo. Yo me acuerdo que en esa época desconfiaba de Fromm. La libertad, el miedo a la libertad, el arte de amar,
autor que uno lo miraba como menos, si la revolución pasaba por otra parte, ¿no es cierto? Creíamos que era una especie de prejuicio asociado con una vocación pequeña y burguesa. Crecimos en esa generación con resistencias ideológicas que dificultaban la posibilidad de remover esas inamovibles certezas que nos pusieron muchas veces en el terreno de la soberbia. Una fuerte inhibición para el aprender a aprender, del cual hablamos hoy día. Por otra parte, por efecto del autoritarismo y del racionalismo eficientista, hemos aprendido a postergar al ser sensible interior desde niños, y esto fractura, doblega, achica nuestro ser integral, que queda trunco y fragmentado. Mario Benedetti dice: los sentimientos han pasado a la clandestinidad, y tiene bastante razón. Nos da vergüenza expresar nuestros sentimientos, nos da mucha vergüenza decir te quiero, eres importante para mí, te necesito para vivir. Quedamos muy expuestos, nos sentimos muy vulnerables, desnudos. La gran pregunta es cómo desaprendemos lo aprendido. Yo creo que es mucho más importante en educación hablar de desaprendizaje que de aprendizaje. ¿Cómo hacemos para desaprender lo aprendido? ¿Cómo desujetamos nuestras propias sujeciones? El paradigma es como el agua que el pez no puede ver porque siempre ha estado dentro de ella. Nos tienen que ayudar para ver el paradigma. Espontáneamente no lo vemos. En general nosotros utilizamos 3 mecanismos de defensa para evitar desaprender. Una es creer que el problema está afuera, lo que se llama en mecanismos de defensa psicoanalíticos proyección. Otro que es la negación. El problema yo no lo tengo, lo tiene el otro. Y el tercer mecanismo más usado es la racionalización, ¿no es cierto? Yo soy así porque mi papá me hizo así, porque lo vi desde chico, porque es bueno ser así, porque no me queda más remedio que ser así. Racionalización. Estas son estrategias homeostáticas que nos permiten regular el sistema, al mismo tiempo de que nos mantenemos en la cobardía de no cambiar, porque es muy inseguro cambiar. Entonces tratamos de huir de esa posibilidad porque somos seres atávicos, necesitamos de la regularidad. Eso tiene un correlato de seguridad psicológica que nos mantiene en ser como ya éramos. Entonces, ahí aparece la palabra memoria al final, y a eso quería ir. Los últimos talleres que hemos estado haciendo tienen que ver con trabajar el relato autobiográfico. Parte del método Inflexo es justamente trabajar con la memoria. De ahí mi conexión sutil con Patricio Guzmán. Nosotros no podemos renunciar a nuestro pasado, no podemos renunciar a nuestra identidad, aquello que nos hizo ser como somos, a lo que fue nuestra familia en las generaciones anteriores. Nosotros venimos de ahí. Nos guste, no nos guste, reneguemos, no reneguemos, sintamos que es parte de nuestra identidad o no, venimos de ahí. Es un rasgo adscrito. Me puedo cambiar el apellido, el nombre, el sexo, pero no puedo cambiar mi historia. Eso ya lo hemos visto. Eso ya lo hemos dicho. Bueno, ahí hay una serie de características que
acercan el nuevo humanismo con la idea de nueva ciudadanía, ¿no? Que es un gran tema que ha puesto el sistema justamente para educar en dirección a una nueva ciudadanía. Y ahí hay mucho de sujeto complejo. Lo puse y lo describí para que justamente podamos darnos cuenta que hay una gran cercanía conceptual y epistemológica. En realidad los que deben dar clases de nueva ciudadanía son profesores de complejidad, son los que mejor podrían hacerlo, porque hace falta transdisciplinaridad, por ejemplo, para poder trabajar los temas de la nueva ciudadanía, ¿no? Que tienen que ver finalmente con esta idea de una conciencia planetaria que está allí abajo, que es como una llave que nos da alguna posibilidad de que detrás del abismo del desastre que estamos haciendo con el planeta haya alguna posibilidad de sobrevivencia. Antes que tengamos que explorar Marte y Mercurio, como en una película que vi cuando venía en el avión, en Interestelar, ¿no? Antes de que tengamos que abandonar este planeta, yo creo que vamos a tener que intentar hacer un par de cosas acá. Esto ya lo hemos trabajado, esto también, ya lo hemos visto, también, en realidad he hablado harto. Acá hay unos puntos que me parece importante recalar. Primero, para poder avanzar en nuestra condición de sujetos complejos, seamos profesores, escritores, difusores del pensamiento complejo, directores de escuela, directores de universidad, rectores, lo que fuere, para poder vivir la complejidad realmente y estar menos fragmentados, necesitamos pasar por algunos puntos. Esos puntos son, por ejemplo, hacer 3 tipos de ruptura. Verdades absolutas, mirada única, racionalidad técnica. Ojo que cada vez que avanzamos en esto, vamos siendo más raros. Pero es necesario hacer esa transformación, si no esto va a seguir siendo igual. Si hacemos de cuenta que cambiamos, pero no cambiamos, diría Václavic que es el mismo perro con distinto collar. Entonces, las rupturas tenemos que ir haciéndolas. De revisar el sentido que tiene lo profesional en la realización personal, por ejemplo. Nosotros nos han educado de manera de entender que una cosa es mi profesión, lo que yo muestro en la sala, de profesores, y otra cosa es la forma en que yo vivo. Curioso, pero lo hemos normalizado. Esto es casi el uniforme que me pongo para ir a dar clase, pero lo que soy yo es otra cosa. Y hay una distancia epistemológica, de objetividad, entre lo que soy en lo público y lo que soy en lo privado, diría Goffman. Y es un gran error, porque eso es fragmentación, eso es esquizofrenizante, eso no ayuda a la salud, no ayuda al espíritu, ni ayuda a la credibilidad. Trabajar por la superación personal. Uno puede enseñar a ser un buen técnico, a ser un especialista en tornillos de titanio, pero ser mejor persona es la gran tarea educativa. No hay otra. Si nosotros en la universidad no hacemos las cosas para tratar de ayudar a los otros, al mismo tiempo que me ayudo yo misma, de ser mejores personas, no hay salida. Hubo un director técnico una vez que le preguntaban en la era anterior, cuando la selección chilena era mala, ¿no? Era muy patadura, antes de Bielsa. Oiga, Escargorta, cuénteme, ¿cómo puede ser que hayan perdido otra vez? Salen a la cancha y pierden. Y
Y Ascargorta, antes de ser objeto de la xenofobia nacional, alcanzó a decir: para ser un buen futbolista hay que ser una buena persona. Y me pareció maravilloso que un tipo que se dedica al deporte sea capaz de decir eso, ¿no es cierto? Para trabajar en ser mejor persona, vuelvo un poquito a lo anterior, es necesario trabajar con la biografía. Es necesario un trabajo autobiográfico. Es necesario que agarremos un papel en blanco y empecemos a ensayar algunas ideas desde que tenemos uso de razón. ¿Qué nos pasó en la vida? Esto lo podemos hacer con o sin ayuda, pero es una herramienta fundamental. Descubrir por qué somos lo que somos. Lo de la translógica ya lo estuvimos conversando, pero quiero llamar la atención en esos elementos que están allí abajo. Incorporar la translógica significa asumir la contradicción que está adentro nuestro. Quiero pero no quiero, amo pero lo odio. Quiero estar pero al mismo tiempo quiero ser libre. Asumir la contradicción. Aceptar la ambigüedad. Esto ya lo descubrió Adorno cuando investigó la personalidad autoritaria. Las personas más autoritarias son las más resistentes a la ambigüedad. Y nosotros cada vez nos enfrentamos a un mundo que es más ambiguo. Por eso aparecen los Trump también, ¿no es cierto? Porque es como un antídoto que el sistema pone en acción justamente para contravenir esta tendencia de los flujos sociales, que es que cada vez aumenten los niveles de ambigüedad, porque ha habido un fenómeno importantísimo con el corrimiento de las fronteras. Entonces, lo que no es ambiguo es lo que está claramente fronterizado, digamos. Entonces, el hecho de que nosotros seamos más libres significa que aceptemos más la ambigüedad. Y esa ambigüedad está en nuestro mundo interior también, a pesar de que nos hayan convencido de lo opuesto. Hay una serie de mecanismos cognitivos por los cuales tenemos dificultades para aceptar la ambigüedad, que no me voy a entretener ahora ni voy a ser aburrida con ustedes en estos términos de explicarlo, pero hay todo un mecanismo cognitivo que está favorecido por el sistema, por el paradigma que hemos aprendido y que tiene que ver con descalificar todo lo que sea ambiguo en términos cognitivos. Lo anterior, el ser más transdisciplinario, tiene implicancias en ampliar nuestra posibilidad de conciencia planetaria, que es otra expectativa de moral en el hecho de difundir la complejidad. Yo creo que más o menos hemos estado avanzando en todo lo fundamental que me parecía importante que pudiéramos compartir hoy. En esta transición en la cual estamos a una transformación epistemológica, el pensamiento complejo es el pulmón que nos permite esta respiración sin contaminación. Y somos plañideros a la hora de decir que esta es una solución posible, ¿no? Caminar en esa dirección. Por lo menos es lo que tenemos como vocación muchos de los que estamos acá, que lo tratamos de expresar profesionalmente, que le dedicamos muchas horas de nuestra vida a trabajar en estos temas, a seguir investigando sobre estos temas.
elemento último, que creo, dos elementos que me faltaban, es trabajar con la afectividad en mi vida. Como habíamos mencionado antes, Mario Benedetti dice: los sentimientos han pasado a la clandestinidad. En este mundo tan utilitarista no existe la gratuidad, no existe conversar por conversar, por el placer de conversar, por el placer del encuentro simplemente. Todo tiene que tener como una contracara, una utilidad, un rédito económico, un tráfico de influencia. Pucha, es un horror vivir en un mundo así. A mí me encanta abandonarme en la conversación con alguien que valoro, porque tengo la plena conciencia de que me estoy enriqueciendo con la humanidad del otro y ojalá que al otro le pase algo parecido. Entonces, lo de las sobremesas, ¿no? Lo de encontrarse para disfrutar que el tiempo pase. Yo creo que es una manera de poder recuperar una idea de comunidad que hemos perdido. El decirse entre sí que uno se quiere, el hecho de poder expresar mis sentimientos es un elemento que ayuda a la metacognición también, a saber quién soy, a poder ponerme a prueba respecto del otro. Y el último punto es retomar la dimensión espiritual. No es porque se haya puesto de moda. Yo desde adolescente me eduqué en un colegio donde la espiritualidad era un tema central, a pesar de que las monjas no creían realmente en eso. Yo sí lo creí, y la verdad que me ha alimentado la vida a lo largo de la historia. Ahora hay una mayor tendencia de las personas a preocuparse por este propio aspecto. Creo que esas manos juntas tienen que ver con la imagen de integración. Y creo que es una parte nuestra que no debemos descuidar, porque es a partir de lo cual podemos trascender. Y es donde encontramos las cosas que valen la pena verdaderamente. Encontramos la magia del encuentro, encontramos lo misterioso, lo inexplicable, y lo que va a pervivir más allá de que nuestro cuerpo ya no esté más acá. Entonces, bueno, por eso escribí ese libro, Arte, Belleza y Espiritualidad, que anda por ahí. Recuperar la delicadeza espiritual es recuperar la simpatía, la empatía, la cortesía, la amabilidad, el encuentro. Quiero cerrar que veamos estos trailers de los documentales de Patricio Guzmán, a que aprovecho a hacerle un pequeño homenaje, en la medida además que se los doy a conocer, para que después busquen las películas y las vean enteras. Podemos, Carlos, ¿no? Está en la cabina, si podemos ver, podemos empezar con Nostalgia de la Luz. Son bien cortitos, son 2 o 3 minutos cada uno. No hay como apagar un poquito acá la luz para que se vea. Karina, ¿se podría apagar las luces, por favor? Y poner video. Empezamos por Nostalgia de la Luz. Ese parece que es el botón de nácar. Iniciamos con el otro video, por favor. Nuestro planeta húmedo tiene una sola mancha marrón donde
no existe ningún grado de humedad. Es el inmenso desierto de Atacama. Envueltos por el polvo estelar, los científicos de todo el mundo construyeron aquí los más grandes telescopios de la Tierra. La ciencia se enamoró del cielo de Chile. Al final eso es, digamos, encontrar el origen del ser humano, del planeta y del sistema solar. Entonces, ¿de dónde venimos? La pregunta muy fuerte. Y ojalá los telescopios no miraran solo al cielo, sino que pudieran dar pasar la Tierra para poderlos ubicar. Durante 17 años, Pinochet asesinó y enterró los cuerpos de miles de prisioneros políticos. Las mujeres que buscan a sus muertos exigen respuesta de los que hicieron desaparecer a sus muertos. Los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil tiempo presente. Los que no la tienen no viven en ninguna parte. Sí, podemos pasar el otro trailer, por favor. Ahora el siguiente, por favor. Quiero explicar una sola cosa. Esa señora que aparecía en el desierto mirando la superficie del desierto de Atacama son las madres, digamos, que buscan los restos de los desaparecidos, de los cuerpos que fueron dinamitados en el desierto de Atacama por la dictadura militar. Hay muchas capas geológicas en ese desierto donde hay rastros de civilizaciones antiguas, donde hay rastros de un mar que fue parte de ese desierto, donde están nuestros antepasados y donde está el resto de los desaparecidos. La maravilla que hace Patricio Guzmán es poder conectar el cosmos, las estrellas, con el desierto y la realidad de los derechos humanos desde el ejercicio de nuestra memoria. Él está empeñado en hacer una trilogía. La primera película fue Nostalgia de la Luz, la segunda es la que vamos a ver ahora, El Botón de Nácar, y la tercera que está preparando, según me dijo cuando conversé con él, es una respecto de la cordillera de los Andes. Pasemos entonces, Carlos, para ver el otro trailer, por favor. Gracias. Mirando las estrellas, me atrajo la importancia del agua. El desierto chileno es el lugar más seco de la Tierra. Desde aquí, los astrónomos han descubierto agua en casi todo el cosmos. Se dice que el agua tiene memoria. Yo creo que también tiene voz. Chile y duró 16 años. La gente comenzó a sospechar que el océano era un cementerio. Algunos oficiales de la dictadura confesaron que tal vez algunas personas habían sido lanzadas al mar. Apareció un botón adherido a un riel. Este botón es lo único que queda de alguien que estuvo ahí. Es probable que haya muchos otros botones en el océano. ¿Habrá pasado lo mismo en otros planetas? ¿La actitud de los más fuertes habrá sido igual en todas partes?
evitaría que estos pueblos del agua no hubieran desaparecido. Bueno, les dejo un instigador, les dejo un apetito en que puedan ver estas películas. Quizás si me toca volver alguna vez, prometo traerlas para que las podamos ver, porque en este salón tan exquisito que tienen, podríamos hacer una hermosa proyección de estos documentales. Quiero agradecerles profundamente. Les doy un abrazo a cada uno de ustedes por haber compartido. Bueno, abrimos la ronda de preguntas, comentarios y participaciones para iniciar un diálogo con la doctora. Doctora, buenas tardes, encantada de conocerle, excelente su presentación. Me parece muy interesante el trabajo que está haciendo y yo creo que eso es fundamental en la educación, ¿no? De que se trate de cambiar los modelos establecidos, y yo creo que a lo largo de la historia siempre ha habido grandes educadores. Usted está hablando desde la vertiente de la complejidad, pero yo creo que un papel importante de educadores precisamente promover a sus alumnos el que aprendan a pensar. Si ellos aprenden a pensar, creo que ya avanzamos muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a aprender a ver que hay retos en la vida y que esos retos se pueden resolver solamente cuando nosotros tenemos un pensamiento diferente. Y yo fui docente por muchos años y recuerdo que una de las cosas que siempre les comentaba a los alumnos era que era muy importante que lo que estábamos viendo desde el punto de vista científico tenía que pensar que en algún momento podía cambiar. ¿Por qué? Porque todas las cosas están sujetas a cambio, y lo que en el momento puede ser una verdad, con el tiempo cambia y tenemos que aceptarlo, porque no hay verdades absolutas en el mundo que vivimos. Y efectivamente el planteamiento de que usted parte de tal moral me pareció, y en ese momento me llamó mucho la atención, precisamente porque la UNESCO lo escogió precisamente para escribir su planteamiento desde la filosofía que plantea precisamente de la educación para el siglo XXI, y me encantó mucho la forma en que lo plantearon. Me parecen muy interesantes sus planteamientos y efectivamente tenemos que aprender más sobre la complejidad, y yo creo que es para cada uno de los alumnos que están aquí, que bueno que lo están haciendo. Y la pregunta para usted sería, usted ha dado muchos talleres, ¿cuál es la experiencia que tiene con los alumnos que ha tenido y cuáles son los resultados y qué están haciendo en sus diferentes ámbitos? Porque eso es lo más interesante de ese trabajo, que nunca se termina. Dicen que es como una espiral que va siempre en un grado progresivo, ¿verdad? Pero ¿qué hay de eso, de la experiencia que usted ha tenido? Y felicidades por su presentación. Bueno, ya por el método Implexo han pasado unas 2.500, 3.000 personas, más o menos. Yo creo, yo obviamente que elegí una profesión y tengo una vocación por la cual no me voy a hacer rica. Si tengo una certeza, es eso, ¿no? Tampoco me interesó, porque si no hubiera hecho otra cosa. Pero yo siempre digo que la gran herencia que yo tengo es poder cosechar el vínculo. Yo he hecho vínculos muy potentes con mis alumnos, muy potentes, que me han sostenido en los momentos difíciles. Y sigo cosechando desde hace alumnos que fueron alumnos míos hace 20 años atrás, 15 años atrás. Tuve este accidente y al otro día ya habían llegado para traerme los bastones, y otro llegó y me trajo una bota. Son muy amables conmigo, son muy cariñosos y tenemos un vínculo que es muy estrecho. El comentario que aparece cuando terminan los talleres es que el método, lo que compartimos, genera algo que es amoroso. Esa palabra se repite mucho y me gusta que sea así,
que aparezca esa palabra amoroso como síntesis de lo que uno comparte. Uno comparte situaciones, reflexiones, metacogniciones que son muy delicadas, existenciales, que tienen que ver con las vivencias de las personas profundas. Entonces es toda materia muy delicada, como la del cosmos, que muestra Patricio Guzmán, ¿no? Esa es la gran herencia que yo tengo, eso es lo que sigo cosechando y es lo que hace darme cuenta de que no me equivoqué del todo. Gracias por su comentario, porque además veo que su mirada y su mentalidad es muy moderna y eso hace falta, digamos, que los adultos seamos modernos en el buen sentido de la expresión, ¿no? Mente abierta y dispuesta a aprender nuevas cosas. Vamos con las preguntas y participaciones. Buenas tardes. Pues muchas gracias nuevamente, es un gusto verla. Mi pregunta o el planteamiento de mi pregunta es el siguiente. Usted está hablando de como de un presupuesto epistemológico que debe de existir para la comprensión de la complejidad. El día de hoy yo, por ejemplo, invité a unos estudiantes que están estudiando, por ejemplo, educación física, administración de empresas, diseño gráfico y psicología organizacional. Entonces, cuando escuchan los términos de la complejidad y el planteamiento que hizo el profesor Gustavo, entran como en muchos conflictos y al final me dicen, no, maestro, es que no entendí mucho de lo que se compartió. Yo percibo ahí, en relación a este tema que usted aborda desde la epistemología, como una gran distancia entre el estatuto epistemológico de estas ciencias o de estas ramas del estudio que ellos están analizando con los planteamientos de la epistemología de la complejidad. No en el sentido que estén peleados, sino que las personas no conocemos o no conocen, no tienen un acercamiento a ciertos términos que usamos nosotros como estudiantes o investigadores de la complejidad, y me preguntaba así que es cómo propiciaremos nosotros como investigadores, como personas que estamos haciendo este estudio, el acercamiento epistemológico o de los estatutos que nosotros tenemos hacia personas que parecieran tan distantes a nuestra ciencia, ¿no? El comentario, la intervención tuya creo que es clave, es estratégica, es fundamental. El otro día había salido una conversación respecto de las publicaciones periódicas y qué sé yo. Yo debo confesar que a mí me aburre muchísimo leer materiales que escriben colegas, y no los leo al final. Hago un empeño, pero a la quinta, sexta página me pasa lo mismo que a los alumnos. Es una lata infinita. O sea, escribir para generar ese sentimiento es algo que no le contribuye para nada al mundo. En ese último libro, especialmente, Arte, Belleza y Espiritualidad, está escrito desde el método impreso, que implica una manera de escribir. Cuando se agarra ese libro, no hay nadie que quede afuera. ¿Por qué? Porque la metodología disciplinaria nos ha hecho escribir de una manera árida, espantosa, horrorosa, es la antilectura. Es entendible que los alumnos no quieran leer eso. Es un aburrimiento. Entonces, ¿cómo hacer para escribir de una manera en que las personas se sientan dentro de lo que uno está proponiendo, no lo rechacen y puedan comprender? Esa es la clave. Entonces, no me pasó estrictamente con los anteriores, es algo que ha ido avanzando, porque
yo voy caminando, yo estoy inconclusa, voy caminando tratando de hacer las cosas mejor. Y en este libro efectivamente eso decantó, o sea, está escrito así, está escrito para que cualquiera lo pueda leer, aunque no haya ido a la universidad. Entonces hay una combinación entre un lenguaje, entre comillas, formal, pero hay mucho elemento literario, hay mucho uso metafórico, hay mucha imagen en todas las modalidades, imagen gráfica y además imagen en términos lingüísticos, ¿no es cierto? Entonces lo que no es captado por el discurso es captado por la metáfora, nunca quedas afuera. Y esto de hacerlo ágil, hacerlo llevadero y hacerlo grato como experiencia de placer estético. Cuando uno se sienta a ver un documental de Patricio Guzmán, lo que siente es placer estético. Bueno, lo mismo debiera ocurrir con una lectura. Y es a eso a donde me he dirigido. ¿Tenemos alguna otra participación? Bueno, buenas tardes. Principalmente felicitarla por su ponencia. Creo que tiene un enfoque muy integral. Y me voy a basar para hacer un comentario sobre desde el término de la multidisciplinariedad que se está manejando casi en todas las universidades del país, pero creo que hacemos un enfoque solamente ese término y no, como usted lo menciona, algo de trascender más allá, ¿no? O sea, como de salir de tu zona de confort, no de solo lo que tú sabes, sino de hacer ese intercambio de conocimientos. Por ejemplo, aquí en la misma universidad se viven situaciones en las cuales no hay como esta conexión entre trayectorias, debido a que pareciera que nos encerramos solo en lo que sabemos y que solo eso nos va a tal vez ayudar a resolver problemas sociales, sino que si nos pondremos a trabajar de manera conjunta, tal vez con las demás trayectorias, poder hacer este intercambio de conocimientos y generar mejores proyectos sociales que pues nos ayudan tanto a tener un gran impacto social, porque nosotros pues somos los futuros educandos que podemos transformar nuestra realidad, pero no verla solo desde nuestra postura, sino hacer ese intercambio, sobre todo de todos los conocimientos, de todos los estudiantes, independientemente de la trayectoria a la que pertenezcas. Más bien falta como ese trabajo más conjunto, que como ya lo mencioné, pues te genere mejores proyectos sociales que no tengan solo impacto social, sino en tu formación también como profesional, y que te ayude a tener como mayor cabida dentro de los demás escenarios, no como en el caso que solamente es el educativo, sino que trascender más allá, ¿no? Para generar realmente un cambio y ser unos agentes activos dentro de nuestra sociedad. Y felicidades nuevamente. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar una participación? De este lado por acá. Mis compañeros y yo apenas hemos leído por ahí con algunos autores sobre que es necesario ser un especialista primero para poder entrar a la complejidad. ¿Esto es cierto? ¿Es falso? ¿Crees que, por ejemplo, cuando nosotros nos estamos formando en alguna trayectoria, el poder tener otros conocimientos que nos enriquezcan, no solamente académicamente, sino también culturalmente, puedan como frenar nuestra formación? Lo último es lo que no entendí. Sí, o sea, esta parte de que primero hay que estar bien especializados en algo para poder entrar a la complejidad. No, ojalá que la complejidad pudiéramos enseñarla y compartirla desde el kinder.
y de hecho las nuevas generaciones tienen mucha más capacidad de un tipo de captación de las relaciones que desde el positivismo fueron llamadas complejas, habilidades cognitivas complejas, digamos, pero de pronto un niño tiene más capacidad para ver esas relaciones que las que nosotros podemos tratar de inculcarle a un adulto para que las capte, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Hay una gran diferencia entre que tú tomes a los autores que hablan sobre complejidad y te agarres un texto. Es muy probable que entiendas poco. Es muy probable y te resulte árido y no sepas muy bien de qué se está hablando. Yo creo que hay una gran tarea que yo me he dedicado a hacerla en los últimos 15 años, que es de bajar eso a la vida de las personas, en un lenguaje que sea captable y relacionarlo con experiencias de vida concretas y reales. Bien, esa conexión que tiene que ver con generar niveles de observabilidad respecto de la teoría, creo que es una obligación de los que tratamos de difundir esto. Yo podría haber escrito estilo Maturana, que entienden muy pocas personas, ¿ya? Pero es crítico, es crítico. Entonces yo creo que la gran tarea de difusión tiene que ver justamente con que lo que uno escribe sirva para la vida real, para la vida cotidiana. Si no sirve para eso, es muy difícil que podamos hacer una difusión de una manera de funcionar y de estar en el mundo diferente. Creo que hace falta esta cercanía del gran concepto epistemológico a la vida real de las personas. Creo que ese link es indispensable hacerlo. Si no, nos vamos a demorar hasta la eternidad. Entonces, si yo no soy capaz de que tomo esta hoja, ¿ya? La doy vuelta y la miro de un lado para el otro y hasta que no me doy cuenta para qué me sirve concretamente, si yo no logro hacer esa conexión, estoy fallando. Para los que no puedan comprar el libro, yo los invito a que pongan mi nombre en el Google. Salen muchísimas páginas con muchísimos artículos. Los más avanzados en las fechas van a encontrar que están escritos de esta forma. Es una forma de escribir por la cual yo he optado con total conciencia de estarlo haciendo. Creo que es la manera, y creo que uno como profe también tiene que incentivarlo en los alumnos. Primero, ponerlos en la experiencia de escribir. Eso es fundamental, desde el primer año. Ponerlos en la experiencia de escribir. Que este es un ejercicio que tiene que ver con la autoobservación. Escribir de elementos de la realidad que tengan conexión con mi propia vida. Y la manera es clave. La manera es clave. La manera metodológicamente aprendida por el positivismo es una lata infinita. Y estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. O sea, leer eso es una lata. Creo que no hace falta ser un especialista para entender la complejidad. La complejidad está antes que todo aquello. Es un tema de transposición de planos. Es anterior a todo lo demás. Estamos volviendo hacia aquello. Entonces no hace falta ser especialista para la complejidad. Nada. No. Gracias. De nada. ¿Alguna otra participación? Bueno, parece que finalizamos con esta ronda y antes de despedirnos le vamos a entregar un reconocimiento a la doctora María Teresa Pozzoli. Me voy a permitir leerlo. Dice: la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la maestría en complejidad y problemáticas actuales, otorga el presente reconocimiento a la doctora María Teresa Pozzoli por impartir la conferencia magistral Sujetos contemporáneos, complejidades y nuevo humanismo en contextos de transformación epistemológica,
llevada a cabo durante el cuarto Coloquio Internacional de Complejidad y Problemáticas Actuales, realizado los días 25, 26 y 27 de mayo de 2016 en Zaguayo, Michoacán, México. Firma nuestro rector, licenciado José Eduardo Sagún Sagún, y nuestro coordinador de posgrado, doctor José Martínez Reyes. Un aplauso, por favor, para el doctor. Además que me da gusto que haya coordinado esta mesa Ignacio, porque yo creo que es un gran baluarte dentro de las generaciones jóvenes en esta universidad. Es un lujo que hayan visto en Ignacio una oportunidad para que sea parte del plantel docente, de los investigadores. Ojalá que haya muchos Ignacios para que esto sea así. Gracias a todos. Bien, les sigo haciendo la invitación. Tenemos un receso de 14-15 horas y una actividad cultural que inicia a las 3 de la tarde, algo de danza folclórica, y posteriormente la clausura del evento a las 4 de la tarde. Los invitamos a que nos acompañen y sigamos dialogando en los pasillos. Muchas gracias por su asistencia y buenas tardes.